Y al mismo tiempo le estaba preguntando al Señor sobre la palabra, sobre lo que tenía que compartir hoy. A veces con la pastora tenemos esos códigos privados o secretos entre nosotros que nos miramos o nos decimos, o le digo ya directamente, termina el culto X día, ya sea miércoles o sábado o domingo, en el caso de ella o cualquier evento particular, y lo primero que yo ya estoy preocupado a ver por la siguiente, a ver qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que Dios quiere compartir. Y no es una preocupación eso de no descansar, sino entender qué es lo que Dios quiere que se comparta. Y la palabra que Dios puso en mi corazón ese día, el lunes a la nochecita, era una palabra relevante o relevancia, si quiere, que en cierta manera tiene relación con lo que durante todo el mes de octubre venimos hablando, esta última semana que pasó venimos hablando, que es como la consecuencia o la continuación, en cierta manera, de todo lo que el Señor nos habló durante el aniversario. En esos 5 días recibimos 5 palabras muy fuertes que marcan como un nuevo comienzo, marcan una etapa, nos empujan hacia algo nuevo porque es Dios que nos está hablando. Así como le digo, crea las cosas en fe y no lo que está viendo, crea las cosas que Dios habla, porque cuando nosotros creemos lo que Dios habla, nos montamos sobre lo que Dios habla, empezamos a caminar, entonces las cosas se hacen realidad. Empezamos a ver los cambios, empezamos a ver los resultados de lo que Dios quería hacer con nosotros. Esa misma palabra, esa misma enseñanza es la que Dios mismo le dio a su pueblo. En el libro de Deuteronomio capítulo 6 les dice: esta palabra que yo les mando hoy, ustedes las repetirán en los caminos, en las plazas, en las calles, en los rincones, la hablarán todo el tiempo. O sea, entender el entendimiento de lo que Dios está hablando no es para dejarlo ahí como algo insignificante, como para decir, qué lindo, mirá lo que Dios me habló, qué bueno, ya está. O como dice el libro de Santiago, que dice, no seas lector oidor. ¿Qué dice? Oidor, ¿no? Oidor olvidadizo, que recibe la palabra y dice, wow, tremendo, listo. Entonces cerraste la Biblia, apagaste la computadora, lo que fuera, y decís, ya está. Y te vas a buscar otra cosa sin haber trabajado sobre esa palabra. Lo que dice el Señor en Deuteronomio, en ese momento repetirás y bla, 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 habla de una repetición constante. Utiliza una palabra que tiene que ver con el masticar. Es una palabra que tiene que ver con el rumiar. Yo no sé si es que el Señor nos está tratando de vacas directamente, pero la idea que nos está diciendo es que tengas todo el tiempo eso en la boca, que lo estés masticando como un chicle, dale y dale y dale y dale, y lo tragás y lo volvés a largar y lo tragás y lo volvés. Esa es la idea que tiene el texto, para que todo el tiempo esté la palabra que vos recibiste, todo el tiempo la tengas en la boca, en la cabeza, y estés compartiendo de ella. Porque en definitiva, alguien me decía hoy, y yo lo creo totalmente, en una situación determinada que estaba pasando, lo que me sostuvo es Dios, lo que me sostuvo es la palabra de Dios. ¿Y me anima a qué? A agarrarme más de Dios y a agarrarme más de su palabra. Yo creo, lo dije la semana pasada, una mosca, lo dije la semana pasada, que yo soy un fanático de la Biblia. Yo creo que todo depende en cierta manera de la palabra de Dios. Porque hasta que lo que nosotros sabemos de Dios, lo sabemos por la palabra de Dios. Hasta el conocimiento intelectual de que existió Jesús, o sea, que hubo un hombre en la tierra una vez que se llamó Jesús, lo sacamos de la palabra de Dios. O que alguien te lo haya dicho, que lo sacó de la palabra de Dios. O sea, a vos... Bueno, capaz que sí, no sé, pero no se te apareció un ángel un día que te vino a decir, resulta que hubo un hombre que caminó la tierra, se llamó Jesús y bla, 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 bla. Sino que todo proviene de la Biblia, la palabra de Dios. La palabra te sustenta, la palabra te edifica, la palabra te alienta, la palabra te levanta, la palabra te enseña. La palabra te prepara para pasar en medio de las tormentas. La palabra te fortalece para saber cómo actuar ante las dificultades que pases. Es necesario, fundamental, imprescindible, que mucho o poco, no es una cuestión religiosa de cuánto tiene que hacer, mucho o poco tenga una relación con la palabra de Dios. Ya sea, hoy alguien me decía, hacía mucho que no leía la Biblia, está congregando con nosotros, hará un mes, dice, ahora estoy empezando a leer de nuevo, claro, porque somos medio terroristas nosotros, ¿no? Mandamos, lee, así todo el tiempo.
tanto le tardamos la cabeza que estoy empezando a leer, no leo todo, me dice, pero estoy empezando a leer de nuevo y Dios me está hablando. No importa que no sea todo, pero meterte en la palabra para que la palabra de Dios empiece a obrar, para que el libro de Proverbios empiece a sembrar una semilla de sabiduría, para que el libro de Salmos empiece a sembrar una semilla de adoración, para que recibamos edificación, para salir y atravesar este tiempo que realmente es difícil, aunque vivamos en la tierra de Gosén. Y cuando el Señor me dice esto de relevantes, yo venía con una idea, primero, una idea distinta para el lugar para donde arranqué en definitiva. Hablar de relevancia tiene que ver con protagonismo. O sea, hablar de relevancia, si yo le digo que algo es relevante, es algo que sobresale, es algo que está por encima. Hablar de relevante es algo que termina siendo importante, termina siendo prácticamente, ocupa un lugar fundamental en un lugar, una situación, una vida, qué sé yo. Y el ser protagonista tiene que ver con relevancia, y hablar de relevancia tiene que ver con ser protagonista. Porque decía el domingo, hablando de ser protagonista, que Dios escribió una historia de la cual yo soy protagonista. Dios escribió una historia que tiene mi nombre, Dios escribió una historia que tiene tu nombre, de la cual sos protagonista. Entonces, aunque nos cuesta entender ese concepto, y yo soy consciente de que nos cuesta, otra vez por lo mismo, porque estamos rodeados y metidos en medio de conflictos, otra vez por lo mismo, porque vemos el problema más cerca que la palabra de Dios o a Dios. Por eso al incorporar la palabra desde adentro, empieza a hablar y termina estando más cerca que lo que esté pasando afuera. Es fundamental, le repito, que lea la palabra. Cuando me empecé a estudiar, me gusta mucho estudiar esas cosas que Dios me da, o a veces, ya se habrán acostumbrado, porque lo hago casi siempre, estudiar el origen de las palabras o exactamente el significado de las palabras, para profundizar, para ir un poquito más de qué es justamente lo que Dios nos quiere decir. Y hablando de relevante, de relevancia, yo le hubiera directamente empezado a hablar, a decir que hacer la obra de Dios nos pone en un lugar de relevancia. Le hubiera dicho directamente que los que hacen la obra de Dios son los que hacen la obra de Dios. Y aunque parezca un bucle, quiero decir que, en definitiva, los que meten mano y hacen somos los que hacemos las cosas de Dios. Y cuando empiezo a buscar el significado de relevancia, me sorprendí, me llevó a cambiar la introducción de esta misma palabra que estamos hablando, y desde otro lado llegar a un lugar que todavía tiene mayor relevancia. En el sentido así básico, elemental, hoy en el lenguaje cotidiano, relevante significa importante, significativo, trascendente, sobresaliente o destacado. Repito, importante, significativo, trascendente, sobresaliente o destacado. Pero, y escuche esto, la palabra relevante tiene su origen del latín, proviene del verbo relevare, que significa aliviar, levantar, volver a levantar lo que se había caído. Y cuando yo lo leo así, digo, este se equivoca, ¿qué tiene que ver? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces vuelvo, aliviar, dar alivio, levantar, volver, por eso lo de relevante, volver a levantar aquello que se había caído. Lo que en un primer momento se utilizaba precisamente para poner algo en el lugar que tenía que estar, poner algo en un lugar de importancia o de eminencia, poner algo en un lugar a la vista de todos. De ahí se degeneró un poquito el significado y lleva a lo que hoy hablamos. Relevante significa estar en ese lugar de eminencia, en ese lugar superior. Cuando Dios me da esa palabra y entiendo este significado, ahí me conectó la palabra que Dios me había dado para compartir sobre la relevancia, que es acerca de Moisés. Pero que mientras tanto no le encontraba el punto exacto. En un momento particular en la vida de Moisés, en un momento particular en la vida de Josué, en un momento particular en la historia de Israel, donde lo obvio que le hubiera dicho era, por ejemplo, algo así como que Moisés fue un tipo súper relevante en la historia de Israel, importantísimo. Si él no hubiera estado, las cosas no se hubieran hecho.
Si Él no hubiera estado, un montón de cosas no tendríamos escritas, no hubiéramos aprendido. Si Él no hubiera estado, qué sé yo, hubiera cambiado tal vez la historia de Egipto o de las plagas. Pero sin embargo, y ahí entramos a leer, Éxodo capítulo 17, versículo 1, toda la comunidad israelita partió del desierto de Sin por etapas, según lo había ordenado el Señor. Acamparon en Refidim, pero no había allí agua para que bebieran. Versículo 8, porque después hace todo un raconto de todo lo que va pasando. Versículo 8, Éxodo 17, 8. Los amalecitas, la tribu de Amalec, que habitaban en la tierra, vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Le vuelvo a hacer un paneo de la situación. Dios manda a Moisés junto con el pueblo, los que ya estaban en peregrinaje, que vayan hacia la tierra determinada. En el proceso, en el camino, en el viaje que Dios los mandó, ellos se acampan. En algún momento tenían que hacer campamento, porque recuerde que era 40 días al principio, pero en definitiva terminó siendo 40 años. Entonces tenían que acampar, pasar la noche en medio del desierto. Acampan en un lugar determinado, y en ese lugar determinado que acampan, ahí es donde vienen los enemigos directamente a atacar. Lo que me lleva a hacer un paréntesis, no es el tema de hoy, pero sí un paréntesis que es muy importante para vos, así como lo fue importante para mí. Que Dios te mande a hacer algo no significa que no tengas oposición. Repito, que Dios te mande a hacer algo no significa que no tengas oposición. Si Dios te manda, el camino se abre. Sí, claro, si Dios te manda, el camino se abre. Pero incluso cuando se abrió el Mar Rojo, tuvieron que correr por el medio del mar porque los egipcios seguían viniendo atrás. Que Dios te mande a hacer algo no significa que no vas a tener oposición. Que encuentres oposición en tu camino, tu emprendimiento, tu ministerio, tu llamado, lo que sea que hayas empezado a hacer, que encuentres oposición no quiere decir que Dios no esté. Empezás a hacer algo, las cosas se complican. Esto no era de Dios. Y ahí aparece, yo siempre lo agarro pobrecito así de ejemplo, aparece el espíritu del coyote y el correcaminos. Me compro la maquinaria Acme, no funciona, la tiro, me compro otra. No, volví a intentar. Utilizar el concepto de perseverancia, de permanencia, de persistir, de estar, de insistir. Bueno, esto es lo mismo. Cuando empezás a hacer algo, se levanta oposición, no quiere decir que Dios no esté. Tal vez sencillamente quiera decir que tenés que afinar un poquito la estrategia o que tenés que prepararte, fortalecerte para lo que viene después. Que cuando avanzás en la dirección del llamado de Dios, siempre se va a presentar oposición. Cuando avanzás en la dirección del llamado de Dios, siempre se va a presentar oposición. El tema es que, como te dije recién, no mires la oposición, mira al llamado del Señor. No mires los aumentos de tarifas, mira la promesa del Señor. No mires los conflictos sociales alrededor, mira lo que Dios dijo que iba a hacer con tu vida. No mires que pensás o tenés miedo que hoy no te alcanza. Mira que el 30 de diciembre tu condición va a terminar siendo mejor que la que era hoy y la que era el 30 de diciembre del 2023. Que en realidad, les cuento, en realidad queda esa fecha porque es esa fecha, pero el culto de acción de gracias, donde vamos a hacer la declaración, y vamos a contar, y vamos a agarrar a las piñas el año que viene para decirle, haz lo que yo te digo, te quedas ahí quieto, va a ser el 29 de diciembre, no el 30, pero así que lo vamos a agarrar un cachitito antes, nomás ahí, pero igualmente, del mismo modo, te va a encontrar en una mejor condición que la anterior. Y lo último que me habla eso, que era un paréntesis, esto lo vimos en Armas para la Guerra Espiritual, que seguir a Cristo es una declaración de guerra. Solamente por recibir al Señor y por decidir servirlo, es una declaración de guerra que se abren las puertas del enemigo, con victoria garantizada de parte del Señor. Repito, versículo 8. Los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Vinieron a atacar, se le presentaron en el campamento. Moisés, el líder, el jefe, lo llama a Josué, su segundo, que en la práctica se convirtió en el capitán, en el general del ejército, el que iba al frente. Y le dice a él para que le diga, viene una cuestión de escala de mandos, ¿no?
Le dice, mandá a los hombres que vayan al frente a pelear, yo me voy a ir al monte, parece que se estuviera escapando, yo me voy al monte a levantar la vara del Señor, lo que significa que iba a tomar autoridad de parte de Dios. ¿Quién fue al frente? ¿Quién mandó al frente? A la gente, a los hombres, a los soldados. ¿Quién iba a pelear? ¿Quién estaba en el medio, en el frente de batalla? ¿Quién estaba ahí entre espadas o lanzas o lo que fuera? La gente, no Josué, no Moisés. ¿Quién iba a morir? ¿Quién iba a salir herido, lastimado? Ni Moisés ni Josué. Estaban bien resguardaditos. Era la gente que estaba ahí en medio, en obediencia a lo que Dios mandó hacer. Versículo 10. Josué siguió las órdenes de Moisés, presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba en favor de los amalecitas. Repito, los que salieron a pelear eran los hombres. Los que se enfrentaron a los enemigos, a los amalecitas, eran los hombres de Israel. Los que iban a recibir los lanzazos eran los hombres de Israel. Pero el que determinaba el resultado de la batalla no eran los hombres de Israel. El que iba a decir si sí o si no era Moisés con su actitud. Por eso es que digo, te hubiera dicho la importancia de un hombre como Moisés, independientemente de su carácter o sus dudas o sus temores o sus reacciones, la importancia que tuvo un hombre como Moisés, que él fue el que generó el cambio, él fue la bisagra. Lo que él hiciera iba a determinar victoria o derrota. Y al mismo tiempo una enseñanza para Moisés, que tenía que permanecer, con todo lo que eso a veces implica, permanecer con los brazos en alto, en señal de, primero, adoración. Segundo, declarar la autoridad del Señor, porque recuerden que él dijo unos versículos antes que iba a tomar la vara del Señor. Los brazos en alto con la vara representa declarar la autoridad de Dios en ese lugar, que era el que iba a tomar la victoria, y al mismo tiempo, las dos manos levantadas obviamente, al mismo tiempo está diciendo, nos ponemos en posición de adorar al Señor. El problema es que él es el que iba a hacer el cambio, el determinante. El problema es que tenía un problema. Y el problema es que no se bancaba los brazos en alto. Yo lo puedo llegar a entender porque alguna vez, yo no sé si alguna vez alguno lo hizo, ¿alguno pintó un techo alguna vez? ¿Cuánto tiempo te aguantaste con los brazos arriba? Es horrible, insoportable. Es una cosa... Aunque estés con la escalera arriba de todo, estar con los dos brazos así, qué cosa fea que. Entonces yo lo puedo entender a Moisés, la incomodidad que él tenía. Pero, versículo 12, cuando a Moisés se le cansaron los brazos, porque los brazos se te cansan, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. ¿Quién salió a pelear? Los israelitas. ¿Quiénes eran los que iban ahí al frente de batalla? Los israelitas. ¿Quién iban a sufrir las heridas y la muerte? Los israelitas. ¿Quién determinaba la victoria? Moisés. ¿Quién era el que se iba a llevar la gloria? Moisés. Pero a pesar de todo eso, Moisés no era suficiente para lograr el objetivo, porque él tenía sus propias limitaciones. Y las limitaciones de Moisés, y quiero que me escuchen, los líderes, que me escuchen, aquellos que están sirviendo, aquellos que tienen una carga ministerial sobre sus hombros. Las limitaciones de Moisés estaban puestas en la manera en que él llevaba adelante el llamado del Señor. Dios llamó a Moisés de una manera sobrenatural. Dios llamó a Josué de una manera casi, pero sobrenatural. Dios le avisó, Dios le dijo todo lo que iba a pasar. Dios envió a esta gente para que lo ayudara. Dios preparó el terreno, Dios lo mandó al desierto. Se presentaron los problemas. Y Moisés estaba al frente de todo hasta que tuvo que apoyarse en la roca porque se agotaba. En la Biblia la roca representa una sola cosa. Antes que pienses que alguien te tire un piedrazo, en la Biblia la roca representa una sola cosa y esa cosa es Cristo. Tengo, y no se los voy a leer porque quiero acotar los tiempos, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos que me dicen que la roca es Cristo. ¿Cuántos quiere que le lea? Los 7 no. 3. Romanos 9:33. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. El que crea en él
no será avergonzado. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. 1 Pedro 2:4. Cristo es la piedra viva. Por si te quedaba alguna duda, Cristo es la piedra viva. En el sentido literal de lo que estamos leyendo, Él no se estaba sentando sobre Cristo. Estaba sentando en una piedra que le pusieron adelante como banquito para que se sentara. Pero en el sentido espiritual, la Biblia dice que el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir para que nosotros entendamos lo que Dios nos quería decir. En el sentido espiritual nos está dejando una enseñanza. Y esa enseñanza es que la obra de Dios, que la hacen los hombres, no se puede hacer sin la representación o sin la presencia del Señor. Que la obra de Dios que la hacen los hombres requiere que aprendamos a descansar en Él. Que cuando nosotros manejamos o llevamos el trabajo del Señor, la obra del Señor sobre nuestros hombros, creyéndonos los superhéroes, eso te agota. Cuando llevas el trabajo que el Señor te manda por hacer y te empecinás en hacerlo y lo llevas solamente con tus fuerzas, eso te funde. Te mata, te aniquila, es muy pesado, te agobia, te termina frustrando, porque te molesta, porque te enoja. Porque cuando vos no descansaste, me voy a tomar la licencia de decir esto, cuando no pusiste tu traste en Cristo, está bueno, ¿no? Es como que así, medio catarsis de la cosa. Cuando no pusiste el traste en Cristo, entonces te vas desconectando de Él, te vas separando, te vas alejando. Entonces, en definitiva, todo lo haces solamente en tus fuerzas. Cuando haces la obra de Dios, cuando llevas el llamado del ministerio, porque te agarró ese espíritu de mártir de Che Guevara, que querés ir al frente contra todo el ejército, te termina pasando por encima, te hace pipa, no queda nada. Entonces es necesario, es fundamental que aprendamos a descansar en el Señor. ¿Dónde estamos? La obra de Dios no se hace por sí sola. La obra de Dios la hacen los que hacen la obra de Dios. Pero los que hacen la obra de Dios deben hacerla descansando en el Señor. Versículo 12, Éxodo 17:12. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella, lo que acabamos de leer. Luego, Aarón y Hur sostuvieron sus brazos, uno el izquierdo y otro el derecho. Uno era comunista, el otro era de derecha. Uno el izquierdo y otro el derecho. Y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Te repito, la obra de Dios no la hace un solo hombre. La obra de Dios no se hace a tu manera. La obra de Dios no se hace en tus fuerzas. La obra de Dios requiere de un apoyo, requiere de un equipo. En la antigüedad, y la Biblia lo dice y ahora se los voy a leer, en la antigüedad Dios llamaba a personas individuales, o sea, a únicos. Llamó a Moisés, llamó a Abraham, llamó a Noé, llamó a David, llamó a Samuel, llamó a Saúl, llamó a Elías o a Eliseo, que lo nombraron hoy en la alabanza, llamó a tantos otros. Pero en la actualidad, incluso me puedo ir un poco más atrás, tanto como decirle hasta en la actualidad, incluso del Nuevo Testamento, en la actualidad Dios ya no llama a individualidades, sino que hay una etapa, que es la etapa del Nuevo Testamento, la etapa de los Evangelios, en la cual Dios cambia ese llamado y todo cae sobre Cristo. Hasta la cruz. Cuando Cristo muere, cuando resucita, cuando asciende, Él dejó un legado. En la antigüedad, Dios llamaba a personas individuales. En un momento en la historia, todo recayó sobre Cristo. En este momento, en la actualidad, continúa el legado. ¿Sabe cuál es el legado de Cristo? ¿Tiene idea cuál es el legado de Cristo? ¿Ni se le ocurre cuál puede ser el legado de Cristo? Eso se llama miedo a contestar. La iglesia, de la cual Él es cabeza. La iglesia que Él instituye sobre la fe y sobre la revelación de Pedro. La iglesia que es la que se encarga de la propagación del mensaje de salvación. Hebreos 1:1
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Efesios 1:17. ¿Cómo me gusta este pasaje de Efesios? Encima tiene ese problema del lenguaje que está entrelazado. No puedo arrancar del final, tengo que arrancar del 17. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los llamó, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre el pueblo santo y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio. No dependemos de un gobierno, no dependemos de un ministro, no dependemos de un presidente, aunque obedecemos, respetamos y seguimos las normas. Dependemos solamente de uno, del que está por encima. Porque aquel debajo de quien vos te pones es el que determina tu destino. Aquel a quien pones por cabeza es el que determina cómo te va. Aquel bajo cuya filosofía o ideología vos te pones y seguís es el que te abre los caminos. Si vos, en vez de decir yo soy cristiano, te pones cualquier ista, aún evangelista, quedás limitado a una estructura. Pero si vos entendés que sos cristiano y que estás por encima de todos los niveles, autoridades y poderes terrenales, está fuera del alcance de los conflictos que en el plano terrenal suceden. Donde me quedé, 21. Muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y todo para llegar acá. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Al principio era por los profetas, al principio, antes de eso era por los ángeles, después fue por Cristo, hoy sigue siendo por Cristo como cabeza a través de la iglesia. La obra de Dios no se hace sola, la obra de Dios no la hace una persona, la obra de Dios no depende de uno solo, la obra de Dios no cae sobre los hombros de uno. La obra de Dios requiere un trabajo que siempre es un trabajo en niveles. La obra de Dios requiere siempre la interacción de varias personas. Porque la iglesia, no una persona, la iglesia es relevante. La iglesia es aquella que está por encima. La iglesia es aquella que tiene que relucir. Y al mismo tiempo ser relevante, en esta historia hubo unos que en el significado real, esa fue mi sorpresa, en el significado real de la palabra relevante, hubo unos acá que fueron relevantes. ¿Qué te dije que significaba relevante? El que da aliento, el que levanta, el que vuelve a levantar lo que se había caído. Aarón y Hur se convirtieron en dos personas relevantes. Cuando mi cabeza, mi lógica terminaba en Moisés, diciendo Moisés fue relevante. Los otros, bueno, estaban ahí, sí, pero Moisés fue el que hizo todo. Pero si Aarón y Hur no hubieran sido relevantes, no hubieran levantado los brazos, la obra no se hubiera hecho. Y podría seguir en toda la secuencia, ¿no? No hubiera pasado esto, no hubiera pasado lo otro, no hubiera pasado un poco más allá. La iglesia se constituye de creyentes, los que creen y los que dicen amén. ¿Quién salió a pelear? Los israelitas. ¿Quiénes enfrentaron la batalla? Los israelitas. ¿Quiénes iban a morir? Los israelitas. ¿Quiénes estaban ahí en medio de todo el conflicto del derramamiento de sangre? Los israelitas. La victoria era determinada por Moisés. Moisés necesitó a alguien que lo ayude. Moisés tuvo que sentarse en la roca. Moisés tuvo que descansar en Cristo. Moisés tuvo que entender que solo no podía. La obra de Dios no se hace por sí sola. La obra de Dios la hacen aquellos que hacen la obra de Dios. Hoy Dios llama a la iglesia. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplir la ley de Cristo.
Cuando termino con todo esto, me faltan 2 o 3 versículos nada más. Cuando termino con todo esto, con esta idea, entendí que al final, sí, Moisés fue un tipo relevante, pero solamente fue una pieza más en toda esta historia. Todavía falta aparecer un personaje más. Falta aparecer un personaje que ya apareció, que solamente lo mencionaron y desapareció de escena, que estuvo todo el tiempo ahí tras bambalinas. Y ahora aparece el tipo a llevarse la gloria nomás. Como aquellos, viste, que no hacen nada y llegan para firmar o para la foto. Me habrá pasado infinidad de veces, aparece ahí para ponerse a la foto, el que ni apareció, ni aportó, ni ayudó, no hizo nada. Aparece uno ahí al último momento que se lleva toda la gloria. Y digo toda la gloria porque es lo que la palabra de Dios dice y a quien la palabra de Dios reconoce. Versículo 13, Éxodo 17:13. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. ¿Y en qué momento peleó Josué? ¿Y en qué momento apareció Josué? ¿Y en qué momento ahí se metió cuerpo a cuerpo con otro? Si lo único que hizo fue mandar al ejército que saliera al frente de batalla. Tenemos a Josué, tenemos a Moisés, tenemos a Hur y Aarón, tenemos a la roca que es Cristo, tenemos al ejército, tenemos a los enemigos y tenemos más allá el llamado del Señor. Cuando Dios te manda a hacer algo, cuando Dios te encomienda una tarea, cuando Dios quiere hacer algo, la quiere hacer, lo mandó Moisés, lo pone al frente, la quería hacer con él. Pero cada pieza de toda esa secuencia, esa mosca la tiene conmigo, cada pieza de toda esa secuencia fue vital e importante para que se cumpla el llamado y el propósito del Señor. Cada pieza, hasta los más insignificantes, hasta los que no tenemos nombre, como le decía, creo que fue el domingo. Ese pequeño fusible de porquería, un alambrecito de morondanga que si lo ves suelto no sirve para nada, pero que sin embargo, estando puesto en el lugar que tiene que estar, cambia toda la realidad de la situación y hace que las cosas funcionen. Y que si ese alambrecito de porquería no está, nada funciona. Una vez hace unos años, empezó en frente de casa, así justo en línea recta, en frente de casa hay un transformador, esos de Desur. Y hubo una época en que se prendía fuego todas las semanas. Y una vez empezó con el chisporroteo. Empezaban primero chispas que parecían fuegos artificiales hasta que se prendió fuego mal. Y una de todas esas vueltas se prendió, se quemó, chao, toda la cuadra y no sé hasta dónde sin luz, porque se había quemado. Cuando se le dio la gana de Sur, vio cómo funciona, ¿no? Vino. Entonces tenía que cambiar el fusible, pero resulta que los fusibles que le dieron, que son unos cosas así grandotes, los fusibles que le dieron para cambiar eran otra marca, otro modelo, no sé qué, eran chicos. Entonces lo ponían y se caía, y se quedaban mirando, lo ponían y se caía, y se quedaban mirando, lo ponían y se caía. Así estaba. Entonces, genios de la informática y de la ingeniería electrónica, ¿qué resolvieron? Un pedazo de alambre galvanizado, que no sé para qué lo tendrían, ni qué. Agarraron, se subieron ahí y así ataron todo el fusible y se fueron. A la semana siguiente explotó todo. Eso fue otra historia porque, claro, eso no era para estar ahí. Un pedazo de alambre de porquería solucionó temporalmente, provisoriamente, el problema de toda una cuadra o un poco más que se había quedado sin luz. No importa cuán grande o pequeño te sientas o seas, si estás en parte del llamado de Dios, sos una persona que se convierte en relevante. Los que hacen la obra de Dios son los hombres y mujeres relevantes, los que levantan a los demás y hacen que las cosas pasen. Los soldados, nadie los conocía. Podríamos decir que no fueron relevantes, pero fueron importantísimos, porque estuvieron ahí en el frente de batalla. Josué fue un tipo importante, pero ahí no fue relevante porque no hizo nada. Moisés era más relevante de todos, porque es el héroe, es el gran señor, es el que levantaba las manos, levantaba la vara o la bajaba. Sin embargo, siendo tan importante, necesitó la ayuda de otro. Aarón y Hur, dos tipos que eran importantes, eran cabeza de su familia, eran príncipes de los grupos y se convirtieron en los que hicieron el cambio.
Hasta la piedra, si querés, podemos decir que fue relevante para que se alcance la victoria. Y yo digo, me pregunto, y así termino, ¿y qué te impide a vos ser una persona relevante? ¿Qué situación hay delante tuyo que te diga que no podés hacer la diferencia? ¿Qué situación dentro o fuera de vos mismo te está diciendo que vos no podés? ¿Qué cosa que te pueda estar pasando o la que no te esté pasando tiene la autoridad para decir que no das la medida o que no servís para el plan de Dios? ¿Qué cosa que puedas haber vivido o qué situación que puedas haber experimentado te pueda hacer correr como diciendo, no, yo no pertenezco, yo no califico, yo no estoy a la altura, yo ya no puedo? La relevancia no tiene que ver con la fama o el reconocimiento de una persona. La relevancia tiene que ver con estar en el lugar donde estás, en el momento que tenés que estar y hacer la obra del Señor.